Hola, yo les voy a hablar sobre la atención plena compasiva, así como un poco sobre su estudio, su historia y su relación con el budismo. En el ámbito de la psicología clínica, las técnicas psicoterapéuticas basadas en atención plena han probado ser muy exitosas en el tratamiento de diversas patologías alrededor del mundo. En México hay muy poca evidencia clínica, sin embargo, se cuenta ya con los primeros resultados en poblaciones de pacientes con asma, obesidad, abuso de algunas sustancias, dolor y estrés. En Occidente, el estudio de la atención plena comenzó a finales de los 90 con los trabajos de John Kabat-Zinn, un profesor emérito de medicina, cuya prácticas de Zen, yoga y sus estudios con diversos maestros budistas lo condujeron a integrar partes de esas enseñanzas con las de las ciencias occidentales, creando la técnica de reducción del estrés basada en la atención plena, con sus siglas REBAP. A partir de entonces, han surgido diversas aproximaciones y estrategias terapéuticas alrededor del mundo basadas en esta metodología. La mayoría de estas se enfocan en la relajación y la atención de sintomatologías y conductas específicas. La práctica de la atención plena se sistematizó hace miles de años con un propósito muy profundo, el del entendimiento correcto de la realidad. Con ello se descifró el papel que juega la percepción en nuestra explicación y entendimiento de la vida. Tal como se ha demostrado desde entonces, la adquisición gradual de un entendimiento correcto de la realidad va provocando estabilidad emocional y bienestar generalizado. Los investigadores más avanzados en el área de la atención plena en el mundo han propuesto trabajar el término compuesto atención plena compasiva o compassionate mindfulness, ya que la filosofía budista de la cual se desprende la atención plena y de la cual hablaremos más adelante, no la considera segmentada o aislada de su componente compasivo. Es decir, la compasión forma parte de la conciencia, puesto que ésta es intrínseca a la mente que la experimenta. Desde tal perspectiva, la compasión se entiende como la aspiración de liberarse a uno mismo y a los demás del sufrimiento. La atención plena compasiva se entiende entonces como la conciencia que surge al prestar atención al momento presente de manera intencional, sin juzgar la experiencia, centrándose en la aspiración de ayudarnos a nosotros mismos y a los demás a vivir con bienestar y felicidad. Tal estado solo puede cultivarse mediante la familiarización gradual y constante y mediante técnicas específicas de meditación dirigidas a serenar la mente, con el fin de prevenir que las personas se identifiquen con sensaciones, emociones y pensamientos y mejor presten atención a cómo estos cambian de un instante a otro, sin juzgarlos o aferrarse a ellos. Al mismo tiempo, la persona aprende a identificar y mantener estados mentales armoniosos como la generosidad, la bondad y la paciencia. De acuerdo con los resultados de varios metaanálisis, este tipo de prácticas ha probado tener efecto muy positivo en los sistemas endocrino, neurológico e inmunológico, lo cual favorece el estado de salud del paciente, puesto que le ayuda tanto a aliviar como a prevenir las manifestaciones nocivas del estrés en el cuerpo. Hay que destacar que estas técnicas psicoterapéuticas solo pueden ser impartidas por expertos del área de la salud mental, con la formación sólida y el rigor científico, metodológico y profesional que conllevan dichas profesiones. Es relevante mencionar que estas técnicas de intervención psicológica son de bajo costo para las instituciones y a cambio incrementan el apego a los tratamientos, son de fácil implementación y se suman sin ningún problema a los tratamientos farmacológicos. La atención plena pertenece a las terapias cognitivo-conductuales de tercera generación, pero ¿cuáles son la primera y la segunda generación? La primera generación se sitúa en la década de 1950. Por un lado, se manifestó como una rebelión frente a la psicología clínica establecida, dominada principalmente por el psicoanálisis, y por otro, supuso la instauración de la terapia psicológica sustentada en principios científicos, dados sobre todo por la psicología del aprendizaje, con dos paradigmas básicos, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Esto favoreció la evaluación científica mediante la utilización de análisis estadísticos que permitieron hacer inferencias poblacionales. La segunda generación se situó en torno a 1970 con la terapia cognitivo-conductual, en la cual la psicología cognitiva se dedicó a estudiar el guión entre el estímulo y la respuesta, relación entendida ahora a través de la metáfora del procesamiento de la información. La TCC
postula que las cogniciones, creencias, pensamientos, expectativas, atribuciones, entre otras, son las causas de los problemas emocionales y conductuales, y aún más, que cada trastorno tiene su condición, por no decir déficit o disfunción cognitiva específica. La premisa básica de la TCC sostiene que la causa de la conducta es el pensamiento. Se ha de cambiar el pensamiento para cambiar la conducta. La tercera generación se sitúa a partir de la década de 1990, aunque se daría a conocer ampliamente hasta el 2004. Es particularmente sensible al contexto y a las funciones de los fenómenos psicológicos y no solo a la forma, enfatizando el uso de estrategias de cambio basada en la experiencia y en el contexto, además de otras más directas y didácticas. Estos tratamientos buscan la construcción de repertorios amplios, flexibles y efectivos en lugar de tender a la eliminación de los problemas claramente definidos, resaltando cuestiones que son relevantes tanto para el clínico como para la persona. Reformula y sintetiza las generaciones previas de las terapias cognitivas y conductuales y las conduce hacia cuestiones, asuntos y dominios previos y principalmente dirigidos por otras tradiciones, a la espera de mejorar tanto la comprensión como los resultados. Las aportaciones de las TTG se aprecian en las terapias concretas que la constituyen, las cuales tienen como principio terapéutico el abandono de la lucha contra los síntomas y en su lugar la reorientación de la vida. De acuerdo con Hayes, las terapias de la tercera ola buscan cumplir diversos objetivos, entre ellos, abandonar el compromiso de utilizar exclusivamente cambios de primer orden, adoptar presupuestos básicos de corte más contextualista, utilizar estrategias de cambio más experimentales y ampliar y modificar de forma considerable el objetivo a tratar o cambiar. Mindfulness es la aceptación inglesa del concepto castellano de atención plena, estar atento, conciencia plena o presencia plena, el cual implica que el sujeto se concentre en la tarea que está realizando en ese momento sin que la mente divague sobre el futuro o el pasado, y sin sensación de apego o rechazo, provocando en este energía, claridad de mente y alegría. Kabat-Zinn especifica que ésta surge al entender intencionalmente a la experiencia propia, momento a momento, aceptándola y sin juzgarla, desarrollando así una nueva perspectiva sobre los pensamientos y los sentimientos, en la que se le reconoce como eventos mentales y no como aspectos del ser o reflejos exactos de la realidad. Varela, Roche y Thompson la definen como el cultivo de darse cuenta a través de una focalización relajada, en el surgimiento de cada momento de la experiencia. Mencionan que las técnicas están diseñadas para sacar a la mente de sus teorías y preocupaciones, desde la actitud abstracta, hacia la situación concreta del ahora y aquí, de su propia experiencia. Varela además señala que meditar y la práctica de mindfulness son en cierto sentido términos intercambiables, siendo la meditación vipassana, la cual se centra en la respiración natural, observando la naturaleza cambiante del cuerpo y la mente, y así experimentar las verdades universales de la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia del yo, la que mejor encaja con los modelos médicos occidentales y sobre la que existe gran evidencia en cuanto a sus efectos benéficos en múltiples trastornos. ¿Cómo funciona? A los participantes se les enseña a focalizar su atención en algo específico, como la respiración, observando con ecuanimidad el surgimiento esperable de pensamientos, emociones y o sensaciones diversas. Cuando la persona se da cuenta que se ha distraído y de que su mente ha divagado, la práctica consiste en reconocer en ese momento el contenido de ese pensamiento y retornar el foco de atención. Se da un proceso circular que consiste en prestar atención plena, distraerse, hacerse consciente de la distracción y amablemente volver a prestar atención plena. La tendencia a la distracción disminuye gradualmente a medida que aumenta la familiaridad con la práctica. Ahora hablaremos sobre la atención plena y budismo. Las enseñanzas del budismo se centran en la mente bajo el precepto de que una mente bien formada está tranquila y no se deja llevar por los deseos, preocupaciones o engaños. La atención plena enriquece las experiencias y hace que éstas sean satisfactorias. Una mente relajada y centrada permite la práctica de vipassana, a meditación concentrada.
la cual forma la mente para calmarse y observar. Así, la atención plena es la más antigua de las prácticas budistas de meditación. La atención plena se basa en 4 fundamentos, los cuales se encuentran explicados en el Satipatthana Sutta y son las enseñanzas originales que Buda impartió para la práctica de introspección vipassana, y los cuales son los siguientes. 1. Observar el cuerpo, lo cual significa ver aquello que hace que el cuerpo se mueva, captar la intención que impulsa a la mente a actuar. 2. Observar las sensaciones, lo cual implica prestar atención al apego de las sensaciones. 3. Observar la mente, es decir, estar atento a la atracción, la repulsión y la indiferencia que aparece en el pensamiento. 4. Observar los objetos mentales, como la alegría, apatía, preocupación, calma, duda, inquietud y cualquier otra actitud mental. La primera práctica en el camino budista de la meditación se llama shamatha, en tibetano shinen, morar en calma o meditación de la tranquilidad. Se trata de una práctica de atención, la cual se puede realizar con un objeto, soporte o sin él. Se basa en observar la respiración levemente y con atención. La disciplina de la práctica de shamatha es hacer que la mente vuelva una y otra vez a la respiración. Según se va perfeccionando esta práctica, la persona logra unificarse con la respiración y al cabo de un tiempo, incluso la respiración, como objeto de atención de la práctica, se disuelve y se logra reposar en el momento presente. Este conjunto de actividades mentales están específicamente dirigidas a experimentar un estado de conciencia ininterrumpido. Sati es el instante de conciencia pura antes de la conceptualización, es la habilidad de la mente para observar sin crítica. Para que la atención plena pueda alcanzar su máximo desarrollo, esta debe basarse en los principales preceptos budistas. Las 4 nobles verdades son los fundamentos de las enseñanzas budistas sobre los que se asientan sus distintas prácticas. La primera verdad establece que la vida es sufrimiento. En la vida hay dolor, enfermedades y al final la muerte. También hay sufrimiento mental como el miedo, la ira, la frustración, la envidia, la decepción, entre otros. La segunda verdad dice que el sufrimiento es resultado de los deseos y de la ignorancia. Llegar al nirvana es llegar a un estado sin deseos, liberarse de ese sufrimiento. La condición humana nos muestra que un deseo cumplido puede resultar en el surgimiento de un nuevo deseo. La avaricia y el egoísmo pueden hacer que un deseo cumplido resulte en la formación de una nueva atadura. Y por otro lado, un deseo no cumplido puede resultar en la ira y la frustración. La tercera noble verdad dice que se puede superar el sufrimiento y que es posible lograr la verdadera felicidad. Tenemos que centrarnos o concentrarnos en conocer las causas de nuestro sufrimiento, neutralizar esa ignorancia y orientar nuestra vida a superarlo. La cuarta noble verdad establece que se puede superar el sufrimiento si uno sigue el noble camino octuple, y su representación es la rueda del Dharma, símbolo más universal del budismo. Por otro lado, en el budismo también se han postulado los 4 pensamientos inconmensurables o sin límites, como ejes centrales que rigen su filosofía. El primero es la compasión o bondad amorosa, que todos los seres estén libres de sufrimientos y de sus causas. El segundo es el amor, que todos los seres posean la felicidad y sus causas, implicando las 6 perfecciones, que son la generosidad, paciencia, entusiasmo, ética, concentración y sabiduría. Asimismo, que posean una mente compasiva que da lugar a la felicidad duradera que no cambia. El tercero es el gozo o alegría. Una mente llena de compasión y amor es una mente llena de alegría y de gozo. El cuarto es la igualdad o ecuanimidad, que todos los seres permanezcan libres del apego y del rechazo hacia los otros. Se considera que todos los problemas vienen del apego y del rechazo, por lo que la ecuanimidad proporciona felicidad a la mente, la pacifica y la tranquiliza. Además, con una mente relajada se logra un cuerpo relajado y una respiración relajada. Por último, y ya para concluir, Rinpoche menciona que la acción de la atención plena consiste en observar verdaderamente los propios pensamientos, buenos o malos, contemplar la verdadera naturaleza de los pensamientos que puedan surgir,
sin examinar el pasado ni invitar al futuro, sin permitir ningún aferramiento a las experiencias de gozo ni abrumarse por las situaciones tristes. Haciendo esto, se intenta alcanzar y mantener un estado de gran equilibrio, donde lo bueno y lo malo, la paz y la angustia, están desprovistos de verdadera identidad. Eso sería todo. Gracias por su atención.